Bueno, durante la historia, quizás uno de los inventos o creaciones más importantes han sido las universidades, sin lugar a dudas. Alrededor del siglo XI se constituyen como tales, aunque el nombre de universitas compitió mucho tiempo y por muchos años con el nombre de Studium Generale. Más o menos por ahí surge las universidades como tal. Una de las creaciones, como acabo de decir, más importantes del mundo occidental, sin lugar a dudas. Por ahí por el siglo XII se constituyen cuatro grandes universidades: Bolonia, París, Oxford y Montpellier, eh, que gozan de un gran respeto a nivel histórico en cuanto al camino de la educación superior. Eh, Sin duda el siglo XIII también representa un momento clave cuando se comienzan a, dentro de estas facultades. Nosotros podemos encontrar facultad de artes y de tecnología principalmente. Otras facultades como medicina, derecho. De hecho, medicina es una de las primeras facultades que se separa de la filosofía. También es importante recalcar que las universidades giran y surgen en torno a la filosofía y a la teología. Es decir, creo que la historia institucionalizada va de la mano con la filosofía y la teología, sin lugar a duda. Entonces, la medicina es la que primero se separa de la filosofía y crea su facultad aparte. Una cosa importante que se ha de resaltar son las artes liberales, que se consideraban un estudio. Artes liberales eran personas seleccionadas, capacidad, lecturas como retórica, ortografía, música, etcétera, etcétera. Así se constituyen, replicaba la cultura de ese entonces. Sin embargo, luego viene un punto de quiebre en donde esta universidad del medioevo, transmisora nada más de la cultura de esa época, comienza a quedar desfasada. Descubrimientos a nivel científico de personas aisladas. Entonces la humanidad comienza a cuestionarse en qué debemos creer. Eh, por ahí surge el renacimiento, ¿verdad? Esta nueva época en el conocimiento del ser humano. Entonces la universidad del medioevo se ve quebrantada. La universidad medieval se ve insuficiente ante los nuevos descubrimientos y los nuevos avances dentro de las ciencias que se siguen dando. Por lo tanto, la universidad como tal debe evolucionar y evoluciona. En la primera década del siglo XIX con Napoleón, la Universidad Imperial. Dentro de esta evolución, entonces nace eh, la universidad como instituto de investigación, ¿sí? Como instituto de investigación para crear ciencia, para no quedar en una etapa de oscurantismo, sino de conocimiento constante, de investigación constante. De eso viene creciendo y viene evolucionando a lo largo de la historia hasta llegar a lo que es hoy por hoy. Más o menos ese es un resumen de lo que ha sido la universidad o el surgimiento de la universidad. Pero también podemos hablar, o deberíamos hablar, del surgimiento de la educación superior de la universidad en nuestro país, en El Salvador. Para nadie es un secreto que la primera universidad o la que nos ha acompañado a lo largo de la historia de nuestro país es la Universidad de El Salvador, conocida popularmente como la Universidad Nacional. Se erige como la primera institución de educación superior y toma como referencia a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, vale la pena decir que, al igual que la historia de la universidad, dentro de la historia, valga la redundancia, general de la humanidad, la educación superior de nuestra la religión. Y si bien la Universidad de El Salvador data de 1841, es hasta 1886 cuando se podría hablar que logra liberarse o dar su autonomía, no del Estado, sino del sistema
tema religioso. A lo largo de la historia y de su andar hasta el día de hoy, la Universidad de El Salvador ha atravesado momentos críticos desde los años presidente general Maximiliano Hernández Martínez, donde buscó o trató de alguna manera de mermar la fuerza crítica y reflexiva que significaba la Universidad de El Salvador para su gobierno, para su idiosincrasia como gobernante. Y sin lugar a dudas, quizás un momento todavía más crítico es la etapa preguerra y también durante la Guerra Civil de El Salvador. Estamos hablando de 1978, 1980, cuando es interrumpida el funcionamiento y dura más o menos años, ¿no? Hablando del 78, 79 hasta el 82, la universidad es secuestrada, por así decirlo, por las fuerzas militares vigentes de aquel entonces. Esto o se esperaba de alguna manera que con esas acciones, es que como históricamente la Universidad del Salvador representaba una crítica hacia el gobierno en turno, hacia las políticas de gobernanza. De esta manera se buscó que la Universidad de El Salvador mermara en su poder o en su incidencia social. Sin embargo, las relaciones como tal siempre dictaban sus cátedras en plazas comunes, en lugares específicos, y los estudiantes asistían, los estudiantes no mermaron su fuerza. A pesar de ello, la Universidad de El Salvador, bueno, sufrió cambios o sufrió consecuencias graves, pérdida de documentos, de años de investigación, su infraestructura se vio deteriorada. Sin embargo, logró resarcir, se logró resurgir, al menos socialmente, la primera fuerza académica de nuestro país, siendo y manteniendo hasta el día de hoy aún su autonomía educativa. Sin embargo, en aquellos años, cuando la Universidad de El Salvador es tomada como tal, se da un momento clave también en el surgimiento de las instituciones de educación privada. Hasta ese momento, la única referencia de educación superior en nuestro país seguía siendo la UES. Estamos hablando de 1841 hasta 1980, solo era la Universidad de El Salvador. Sin embargo, en esa transición busca como la universidad también permite la apertura hacia nuevos horizontes educativos. Eh, a día de hoy podríamos sacar diversas conclusiones o diversos puntos de vista sobre el estado de la educación superior en El Salvador. Si lo comparamos con, todavía hay muchas deficiencias, mucho cumplen criterios de calidad que de pronto acá todavía no estamos cerca de cumplir, ¿no? Cumplen funciones diferentes y roles diferentes. Sin embargo, a nivel general podríamos hablar de que la educación superior ha caído netamente en un sentido mercantilista y capitalista, es decir, formamos profesionales para producir, formamos profesionales para que sean productivos al sistema, ya no tanto quizás por el amor al conocimiento. Claro, hay estudiantes que lo hacen aún así, pero quizás es la minoría. Básicamente esa es una síntesis de lo que hemos aprendido en la semana 1 y con ansias espero la semana 2 de este módulo para seguir ampliando mi conocimiento. Gracias.